Esta mañana estamos entrando a una nueva serie de enseñanzas basadas en el libro del profeta Jonás. Así que pues estamos emocionados por lo que Dios nos va a enseñar aquí, lo que vamos a aprender juntos. Ahí está. Ok, muy bien, gracias por su entusiasmo. Oremos un momento y di: Señor, háblame, muéstranos tus caminos, muéstranos tu corazón. Esta serie, este libro, Señor, está aquí con un propósito. Cumple ese propósito, Señor. Cumple el propósito por el cual tu palabra es enviada, y que tu palabra produzca fruto abundante en nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar esta serie. Hoy voy a dar una especie de introducción y en los días que vienen todavía no decido si la vamos a tener también los viernes, porque no todos pueden venir los viernes y eso me pesa que se lo vayan a perder. Entonces ya veremos si va a ser cada domingo nada más o los viernes. Ahí veremos qué Dios dice después. Pero mientras tanto, vamos juntos a Jonás capítulo 1, verso 1. En la iglesia, en Requiem, nos apasiona la palabra de Dios, estudiar la palabra, meditar la palabra, pero no en el ánimo de saber más, sino en el ánimo de poder responder a lo que estamos aprendiendo. ¿Okay? Y tú vas a ver que algunas veces vamos a tener series de enseñanzas basadas en libros completos. Y cuando son libros completos, lo que hacemos es ir verso a verso estudiando lo que Dios quiere hablar con nosotros y aplicándolo en una vida de obediencia. Así que no solo debes estar listo para oír, sino listo para responder. Porque te voy a decir, cuando oyes, ya eres responsable de lo que oyes. Y la responsabilidad es responder, no saber. La responsabilidad no es contestar un examen aprobatoriamente. La responsabilidad es dar pasos, levantarte y obedecer. Así que, ¿quién está listo para oír y responder? Amén. Vamos a la palabra. Dice entonces el verso 1: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendió a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Hoy vamos a quedarnos hasta ahí. Déjame darte primero un poquito de contexto de esta sección, porque Jonás llega en un momento donde el reino de Israel se había dividido, el reino del norte, el reino del sur. El reino del norte había edificado sus propios altares, no era nada bueno lo que estaban haciendo. Sin embargo, el Señor está lleno de gracia y el reino del norte, por la gracia de Dios, se pudo ir expandiendo y estableciendo sus límites. Y adivina qué, Jonás fue parte del reino del norte y fue parte de los que profetizaron. Esto lo ves en el libro de Reyes. Fue parte de los que, fue el profeta que profetizó que el reino del norte se iba a expandir y se iba a establecer bien geográficamente en la bendición de Dios. Por un tiempo así fue y se cumplió. Así que podemos entender que Jonás no era un profeta que salió de la nada, o no era un profeta inactivo, sino era un profeta que ya había sido usado por Dios, que sus profecías ya se habían cumplido, ya era conocido, Jonás. Y por lo tanto, cuando ves aquí que la palabra de Dios viene a su vida para enviarlo a Nínive, lo que se espera es que él responda favorablemente como lo hizo anteriormente. Sin embargo, en esta porción de la palabra vemos a un Jonás que se niega a responder y se niega a obedecer.
aunque ya había obedecido antes, este día no pasó así. Este día Jonás le dijo no a Dios. Este día Jonás se opuso a la voluntad de Dios. Así que, ¿cuál era la voluntad de Dios? Y a este mensaje yo le puse, levántate y ve. ¿Okay? Esa era la voluntad de Dios para Jonás en ese momento, que se levantara y fuera a Nínive en este caso. Ahora, déjame darte un poquito de contexto de Nínive y después lo veremos más a detalle, pero Nínive era una ciudad muy importante en ese entonces de Asiria, ¿ok? Actualmente podría llegar a ser una ciudad en el territorio de Irak, ¿ok? Entonces era una ciudad muy importante comercialmente, políticamente, hasta culturalmente, pero era una ciudad donde siempre donde hay más gente hay más pecado, ¿ok? Por eso Dios ama las ciudades, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y tú debes saber que Dios tiene un interés especial en las ciudades, porque en las ciudades están las personas. Amén. Quiero tomar paréntesis aquí, lo veremos más adelante, por supuesto, pero quiero decirte que Dios ama a las ciudades. Y quiero decirte que hemos a veces creído que el llamado de Dios a ser misioneros significa irnos al campo, irnos a zonas rurales. Está bien, hay gente llamada ahí. Pero te voy a decir, a veces no hemos creído el llamado de Dios de ir a Nínive, de ir a ciudades importantes. ¿Okay? A veces pensamos en ciudades importantes y decimos, qué cómodo, o qué chido, ¿no? No, porque chido, hay Starbucks, ¿verdad? Hay cafés, hay plazas, ¿no? Qué fácil. Eso no es ser misionero, yo te digo, sí. Eso es ser misionero, ir a una ciudad importante, establecerte ahí, plantar una iglesia, predicar el evangelio. Eso es también ser misionero. Y ese es el llamado que Dios le está haciendo a Jonás. Ve a Nínive, una ciudad grande, una ciudad importante, pero también una ciudad enemiga. Una ciudad de Asiria que eran enemigos de Israel, enemigos directos de Israel. O sea, entre Israel y Asiria se traían guerras, se traían pique todo el tiempo. Entonces es un llamado a ir a una zona enemiga, es un llamado a ir a una zona como lo que dijo Jesús, los envío como ovejas en medio de lobos. Yo te voy a decir, el llamado de Dios no es fácil. Cuando tú obedeces el llamado de Dios, tú dices, si es de Dios va a ser fácil, y es no. Si es de Dios va a haber oposición, si es de Dios va a ser difícil, si es de Dios puede ser que hasta te cueste todo. Si es de Dios vas a tener que negarte a ti mismo, si es de Dios va a ser entre lobos, va a ser entre tormentas, va a ser entre pruebas, si es de Dios, ¿verdad? Porque dice Jesús, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Así que este llamado de Jonás es un llamado así de fuerte como el llamado de Jesús. Vayan a ciudades, ¿verdad? Sean mis testigos en Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra. Sean testigos, ¿en dónde? En ciudades. Dice, y prediquen el evangelio. Pero entonces, esta predicación del evangelio para nosotros es un llamado peligroso. Es ir en medio de lobos, es ir a Nínive. Es ir a donde el nombre de Jesús a lo mejor no es bienvenido. Es ir a lugares donde puede haber oposición a la palabra y a la verdad. Es ir a lugares donde a lo mejor te van a perseguir por predicar la verdad. Ese es el llamado que Dios tiene para su iglesia y para cada uno de nosotros. Levántate y ve. Vamos juntos. Entonces dice, levántate y ve a Nínive. Ahora, Nínive también no solo era una ciudad enemiga de Israel, sino que era una ciudad muy mala. ¿Ok? Cuando dice aquí que la maldad de Nínive, dice, ha subido hasta mí, es como de que esto ya llegó demasiado lejos. O sea, no creas que se fumaron un cigarro a escondidas, ¿verdad? Y Dios dijo, basta ya. O sea, no fue así, sino fue de verdad año tras año, temporada tras temporada de maldad, de corrupción, de pecado, de idolatría. Incluso los asirios eran personas conocidas por ser no solo malas, sino crueles.
Cuando ellos invadían una ciudad, tomaban prisioneros, les cortaban las cabezas y las colgaban en las plazas para causar un terror psicológico y que todos lo vieran. Despellejaban a las personas para causar terror e imponerse, ¿verdad? No solo eran malos, eran crueles. Eso es levántate y ve a Nínive. O sea, uno ve a Jonás diciendo así de, no, ya mero a Nínive, y tú dices, ay, qué desobediente. Y es así, no, había muchas implicaciones. No sé si había temores, no sé si había temor en Jonás, no se sabe realmente si fue temor, si fue mera indisposición, si fue falta de amor por los enemigos. Que a mí se me hace que al final la conclusión del libro es que fue falta de amor por sus enemigos, más que temor de ellos. Pero al final era una ciudad muy mala, ¿ok? Era una ciudad que había llegado al límite con Dios y era una ciudad contra la cual el Señor quería hablar juicio, pero ojo, para que se arrepintieran, ¿ok? ¿Cuántos ya leyeron este libro de Jonás alguna vez? ¿Sí? Entonces ya conocen el final un poco, no es spoiler, no importa aquí el spoilearse, lo puedes leer en casa, no importa. Pero el spoiler es de que realmente Dios envía a Jonás a hablar juicio contra Nínive, no porque quería destruir a Nínive, sino porque quería salvar a Nínive. Y por eso a esta serie le pusimos Jonás, una historia de gracia. Porque vemos gracia sobre gracia sobre gracia. Vemos la misericordia de Dios, vemos el perdón de Dios, vemos la otra oportunidad que Dios da en medio del error, del fracaso, del tropiezo. Vemos gracia. Y esta es una historia de gracia. Jonás no aparece en Hebreos 11. Jonás no está entre los héroes de la fe, ¿sabes? No está como de, por la fe Jonás huyó a Tarsis, ¿verdad? O sea, no. Jonás no es este personaje en el que los niños se quieren disfrazar en Halloween, ¿verdad? Aunque eso está mal. No es este personaje que los niños quieren ser, ¿verdad? Queremos ser David, queremos ser Moisés, queremos abrir el mar, queremos derribar gigantes, pero no queremos vernos cobardes, no queremos vernos como oponiéndonos a Dios. Así que Jonás no es precisamente un personaje que nos muestre características que quisiéramos imitar, sino que gracias a su debilidad, a su indisposición y a sus pecados y tropiezos, Jonás es un reflejo de la misericordia y la gracia de Dios, de cuán bueno puede ser Dios con gente mala. Ese es el libro de Jonás. Así que es un libro para nosotros, ¿verdad? Qué bueno que estamos aquí. Qué bueno que viniste, de verdad, qué bueno porque esta es la realidad de por qué seguimos a Jesús. Seguimos a Jesús no porque nuestro desempeño nos tiene aquí, sino porque su gracia nos sigue alcanzando en la pobreza muchas veces de nuestro desempeño. Y quien diga que su desempeño lo tiene aquí, no ha entendido que se llama gracia aquello que lo tiene de pie todavía. Jonás es un libro para recordarnos que cuando mi fuerza se acabó, la gracia fue suficiente. Jonás es un libro para recordarnos que cuando la maldad llegó al límite, la gracia sobreabundó aún más. Jonás es un libro para recordarnos que Dios es bueno y sigue siendo bueno a pesar de todo. Amén. Ahora, ese es más o menos el contexto. No vamos a ir a más detalles, pero entremos ya al estudio, porque dice aquí, entonces, levántate, ve a Nínive, y fíjense cómo la llama la gran ciudad, ¿ok? La gran ciudad, era una ciudad famosa, era una ciudad grande, había muchas personas, ¿ok? Que Dios amaba. Y entonces, fíjense, Jonás es un profeta, yo creo que estable, yo creo que va a la iglesia, ¿verdad? Ok, no había eso, pero entendamos, ¿no? Yo creo que va a la iglesia, yo creo que pone alabanzas cuando hace el quehacer, ¿verdad? Yo creo que cuando se enfermaban sus chamacos, oraba por ellos, ¿no? Y clamaba al Señor. Yo creo que era un buen
un buen hombre, un seguidor del Señor, ¿ok? ¿Sabes por qué lo sé? Porque el Señor contaba con él. Porque el Señor viene y dice, la palabra de Dios vino a Jonás y le dice, levántate y ve. Como que el Señor dice, ¿a quién voy a enviar? Dice, ya sé, voy a enviar a Jonás. Así que Jonás no era un mal partido, ¿sí me explico? No era un mal candidato para ser usado por Dios. Al contrario, era una persona estable en su fe, que había tenido ya señales de obediencia en su pasado. Entonces Jonás fue escogido para ir a esta gran ciudad, porque Jonás está bien a lo mejor, pero Nínive no. Porque Jonás a lo mejor está cómodo y disfrutando de las bendiciones, pero Nínive no. Porque Jonás va a entrar al reino del cielo en el día final, pero Nínive no. Esa Nínive no. Así que algo tiene que pasar. Y sabes, cuando Dios ama a los perdidos, ¿ok? Cuando Dios está amando a los perdidos, lo que va a hacer para poder atraerlos a Él es sacar de su comodidad a los escogidos. Lo voy a repetir. Cuando Dios ama a los perdidos, Él va a sacar de su comodidad a los escogidos y le va a decir, levántate y ve. ¿Ok? Como que tú estás en la mesa, imagínate, disfrutando el banquete del reino, disfrutando la presencia de Dios, no, disfrutando bendiciones, porque es así. ¿Verdad que es así? Disfrutamos, ok, gloria a Dios. Pero entonces cuando viene la palabra y dice, ahora levántate y ve, es como de, ahora sé consciente que tu felicidad no puede estar completa mientras otros están comiendo afuera. Que tu felicidad no puede estar completa mientras otros están perdiendo y sus vidas están destinadas al infierno por siempre. Tú no puedes estar completamente cómodo, ¿verdad, padres? Mientras sabes que tus hijos están perdidos. ¿Sí o no? Mientras sabes que hay personas que amas que no están siguiendo a Jesús, tú no estás cómodo, ¿verdad que no? ¿Sabes por qué? Porque Dios tampoco está cómodo. Y por eso cuando Él nos escoge y nos atrae hacia su casa, hacia su presencia, hacia su mesa, es así como coman, beban, sí, disfruten de mi casa, de mi presencia, de mis bendiciones, todo, formen hogares, formen matrimonios, formen familias, pero todo para que un día puedan ser activados y puedan levantarse e ir por los que no tienen lo que ustedes tienen. Ese es el corazón del llamado de Jesús a su iglesia, levántate y ve. De hecho, si tú ves más adelante, en Mateo 28, 19, dice Jesús, antes de ascender a los cielos, dice, vayan. ¿Sí? Dice, vayan pues y hagan discípulos. Levántense y vayan. Vayan, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Este es el llamado de Jesús. Vayan y prediquen, vayan y hagan discípulos. Y nos encanta esta última línea, ¿sí? Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. A veces nos quedamos con lo que más nos conviene de la Biblia. Y en vez de hacernos nuestra playera de vayan por todo el mundo, la recortamos a y yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Fíjense, hay promesas de Dios que se hacen en un contexto, en una condición. En este caso, la promesa de yo estaré todos los días con ustedes es en el contexto de un corazón obediente que sale de su comodidad y se va a meter entre los lobos como una oveja que no está cómoda viendo a otros perderse. Dice, cuando tú sales de tu comodidad, de tu agenda e inviertes tu vida para que otros se salven, si tú haces eso, si tú te sacrificas así, si tú pones en riesgo aún tu vida por amor a Cristo y el Evangelio, si tú dejas a un lado tus planes y todo lo que el mundo quiere para ti y dices, no, yo voy a levantarme e ir a hacer la voluntad de mi Padre. Si tú haces eso, dice Jesús, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo.
Porque aquellos que salen de su comodidad pueden abrazar esta esperanza que va más allá de los peligros, de las privaciones, de las enfermedades, de todo lo que pueda sufrir aquí. Está la promesa de yo voy a estar contigo. Así que ¿para quién es la promesa de la presencia de Dios con nosotros siempre? Es para aquellos que se levantan y obedecen. ¿Lo ves conmigo? Es para aquellos que se activan en el llamado que Dios les está haciendo. Así que yo te quiero decir hoy, en este mensaje nada más de levántate y ve, quiero proponerte aquí que la fe en Jesús es una fe en movimiento. Que no hay tal cosa como seguir a Jesús de manera pasiva. Que si tú sigues a Jesús a fuerza, vas a tener que entrar en movimiento. Que Jesús, quiero decirte, que Jesús es un movimiento. Amén. Jesús es un movimiento. Ahora, déjenme contrastar aquí esta idea de Jesús es un movimiento, que es una fe activa, no pasiva, con lo que a mí me parece que es contrario al movimiento de Jesús, y es la fe consumista. No una fe en movimiento, sino una fe consumista. Es un cristianismo que simplemente son personas que simplemente consumen información, consumen predicación, consumen canción, ¿verdad? Consumen concierto, consumen congreso y lo que quieras, consumen iglesia, pero no son la iglesia. Consumen iglesia, pero no son parte del movimiento de iglesia. Hay un cristianismo consumista. El cristianismo consumista, te voy a decir, casi siempre detrás del cristianismo consumista, si tú empiezas a profundizar en qué hay detrás de este cristianismo mal enfocado, lo que hay detrás es la centralidad en el hombre. Tú eres el centro. Tú tienes fe en Jesús, pero para ti. Tú tienes fe en Jesús, pero para tu beneficio, pero para tu plan, pero para tu agenda. No, nos gusta escuchar el mensaje donde Dios se trata de mí, donde yo, ¿cómo le hago para que Dios me ayude en esto que estoy haciendo? Que Dios me prospere en este plan que estoy teniendo, en esta agenda que estoy llevando, porque el centro soy yo, Jesús es mi acompañante, Jesús me ayuda, Jesús me bendice. Pero no es el cristianismo en movimiento donde yo me levanto y sigo a Jesús, sigo su agenda y sigo su llamado. ¿Vamos juntos? El verdadero cristianismo es donde el llamado de Jesús de vayan, levántense y vayan es central. Pero pero hay tanto deseo de consumir, cómodamente consumir, que entonces ¿sabes qué pasa? Que cuando hay, como dicen, la oferta y la ley de la oferta y la demanda. Entonces dicen las casas productoras, bueno, hay mucho cristianismo, hay mucho consumismo en el cristiano, pues produzcamos canciones bonitas. Hagamos canales interesantes. Hagamos un podcast de chisme cristiano. Hagamos un canal de YouTube donde descalificamos a otras iglesias y criticamos a otros pastores. Esos son los que tienen más seguidores, de verdad. Porque hay mucho consumismo, hay mucha indisposición de levantarse e ir, y es más como de me quedo sentado y denme de comer. Me quedo sentado y denme un masaje, ¿verdad? No, Jesús se trata de mí, no yo de Él. Hay mucho consumismo y entonces hay mucho producto cristiano. ¿Sí o no, iglesia? Hay mucho producto cristiano. De hecho, yo he meditado en esto particularmente porque tenemos como iglesia un llamado
Tenemos un llamado a ser adoradores, ¿verdad que sí? Dios nos ha hablado de adorar y que mientras adoramos va a haber sonidos nuevos, como dice la palabra, cánticos nuevos, canciones nuevas que van a surgir. ¿Okay? Y yo he meditado mucho en esto porque he buscado entender y cuidar mi corazón. Te lo voy a poner como un ejemplo, esto de las canciones y la adoración, del cristianismo consumista y la fe en movimiento. Voy a poner este ejemplo de las canciones y de ahí voy a pasar a otros, pero he querido cuidar mi corazón en no irme en la agenda de qué quiere la gente escuchar. ¿Quiere escuchar una canción del perdón? Hagamos una canción del... ¿Qué quiere la gente escuchar? Una canción de todo va a estar bien. Hagamos una canción de que todo va a estar bien. ¿Qué quiere de no tengas miedo? Hagamos una de no tengas miedo. No tengas miedo, yo estoy contigo. Y pum, producto nuevo, no tengas miedo, ¿no? Banda Requiem. ¿No? ¿Sí me explico? O sea, en este ánimo el cristianismo consumista lo que hace es producir lo que otros quieren oír. Y la Biblia dice que en los últimos tiempos ese va a ser el peligro de que van a haber muchos maestros porque va a haber mucha comezón de oír, dice. Y dice que la gente se va a amontonar. ¿Por qué? Habla del cristianismo consumista. Dice, se van a amontonar en torno a maestros que les digan lo que quieren oír. Entonces va a haber un deseo de, dime lo que necesito escuchar, cántame la canción que necesito ahorita para mi día, para mi agenda, yo soy el centro. Y dice, ese es el peligro de los tiempos finales. El cristianismo consumista. Ahora te voy a decir la diferencia. Un movimiento de iglesia, el movimiento de ser la iglesia, puede producir sonidos y puede producir canciones. Pero una canción producida no puede producir un movimiento. Producir una canción no produce un movimiento, pero un movimiento de oración, de ayuno, un movimiento de iglesia, de comunión unos con otros, puede producir las canciones que honran a Dios y mueven a otros. ¿Vemos la diferencia? Pero si yo soy un productor, van conmigo, entonces dicen, ¿qué estás hablando? Bueno, denme chance. Si yo fuera un productor, ¿ok? Yo no tendría que caer en el engaño de decir, ok, tengo la habilidad, tengo el material, tengo la capacitación y entonces puedo producir canciones, puedo hacer material cristiano, puedo hacer contenido cristiano, tengo la habilidad, el conocimiento de marketing y todo, la imagen, todo, hasta guapo está el cantante, entonces, ya estamos del otro lado, vaya. Y pensamos así, como más en producir, en hacer un producto, ¿ok? Entonces, si yo fuera un productor y hago una canción para ser consumida, esa canción se va a escuchar, pero esa canción no va a producir la clase de fruto que Dios espera, porque el fruto que Dios espera es que la iglesia se levante y vaya, que la iglesia sea la iglesia en movimiento. Y lo que hacen los productos separados del movimiento de iglesia es adormecer a la iglesia. No sé si vamos juntos acá. Lo que hacen los productos, cuando tú consumes y consumes y consumes y consumes productos, curiosamente lo que pasa es que te adormeces. Te adormeces. Entonces, una canción bien producida no produce un movimiento. Pero te voy a decir, las canciones sí pueden acompañar, una canción sí puede acompañar un movimiento, el movimiento de iglesia. Déjenme leerles acá. Estoy hablando de movimiento y necesito leer Hechos 2:42. Este es el movimiento. Este es el movimiento de iglesia. Dice, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas, la predicación
de los apóstoles, la comunión, número 2, partimiento del pan, 3, la oración, 4. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. Había una manifestación del poder de Dios, en el movimiento de iglesia. Ellos estaban en, ¿cuál era su movimiento? La predicación, la comunión y la oración, eso era su movimiento, básicamente. Y eso los mantenía activos en una fidelidad, en una obediencia. Ellos estaban en un levántate y ve, si lo ves conmigo, Y en ese levántate y ve, y en esa fe activa y en movimiento, dice, ¿había qué? Prodigios, había señales, había manifestaciones de Dios. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Había generosidad, había un movimiento de generosidad, había un desprendimiento de lo material. ¿Te das cuenta? Yo veo que el cristianismo consumista ya mero es desprenderte de lo material. El cristianismo consumista lo que quiere vivir es así de cómo Dios me va a dar más cosas materiales. Y cómo Dios quiere que yo ande en el mejor carro y tenga la mejor casa y las mejores oportunidades. Eso es lo que quiere huir el cristianismo consumista. Ya mero, el cristianismo consumista, si vienes y les dices, ahora ve y vende lo que tienes y sígueme, es así de, ¿cómo crees? No puedo perder tanto. Pero esta iglesia que está en movimiento, que está en comunión, que está en predicación, que está en oración, que está en adoración, ¿se fijan? Que está en movimiento de ir y predicar, haciendo señales y prodigios. Es una iglesia también desprendida. Fíjate, este es el movimiento de iglesia. Este es nuestro modelo, ¿verdad que sí? Este es nuestro modelo. Dice, día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y ojo acá, dice, el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. Dice, o sea que el Señor añadía a una comunidad en movimiento, añadía a más personas. Amén. Una comunidad en movimiento es una comunidad que va a alcanzar a otros, porque es una comunidad que no está en la comodidad, sino está viviendo en el llamado. Iglesia, y yo te quiero hacer una pregunta hoy. ¿Estás viviendo en la comodidad? ¿Estás viviendo en la comodidad o estás viviendo en tu llamado? ¿Estás consumiendo contenido cristiano o estás teniendo una fe en movimiento? No sé, solo lo dejo, no los estoy acusando de nada. Solo es una pregunta. Tenemos que hacernos esa pregunta. Entonces, yo veo esto. Como hay mucho consumismo, hay mucho producto cristiano y todo eso está adormeciendo a la iglesia. Alguien tiene que decirlo. Alguien tiene que decir, ya basta de tanto producto cristiano. Una vez el Señor puso en nuestro corazón, en mi corazón, decir, no sigas a más de 3 pastores en redes. Porque seguía como, dice, es pastor, seguir. Pastor de seguir. Y evangelista, seguir. Seguir. Cantante también. ¿Va? Seguir. Y entonces, ¿qué pasaba? Que al final, sin querer, te vuelves un consumidor de contenido cristiano. Y te voy a decir, ¿qué pasa? Que tienes tantos pastores en redes que ya no eres un discípulo siendo pastoreado, si no eres un cristiano siendo entretenido. Nunca nadie jamás maduró en su fe cristiana por seguir a pastores en redes. Nunca nadie jamás fue transformado en su carácter por encontrarse una frase aislada en Facebook. Porque es contenido, no es pastoreo. El podcast es contenido, no es pastoreo. Y no estoy diciendo que todo eso es Satanás y
aunque si hay podcast, es Satanás, ¿verdad? No estoy diciendo que es Satanás, estoy diciendo que es demasiado. Estoy diciendo que a lo mejor ese podcast es edificante y puedes tomar lo bueno, desechar lo malo, lo que quieras, pero tú no tienes tiempo para consumir tanto. Necesitas mejor ser una persona que vive el movimiento de iglesia, que se siembra en su iglesia local, que vive al lado de hermanos. Eso sí te va a madurar. La gente dice, no necesito ir a la iglesia, ya tengo mi podcast acá y tengo mi canal de chismes de cristianos y también este pastor está increíble y también me gusta mucho este grupo de alabanza. Que por cierto, muchas veces hay tantos grupos de alabanza desconectados de sus iglesias locales haciendo dinero por el consumo cristiano. No son pastoreados, solo están produciendo canciones para pegar, para vender, pero no pastorear, no hacer discípulos. Jesús no dijo levántense y produzcan canciones, sino dijo levántense y hagan discípulos. Jesús no dijo levántense y hagan contenido. Jesús dijo vayan, salga. Qué fácil es hacer contenido, qué difícil es salir de tu casa e ir. Amén, iglesia. Así que, ¿qué queremos? ¿Queremos ser cristianos consumistas o queremos ser cristianos en movimiento? Queremos entrar en el movimiento de iglesia. Yo veo este movimiento de iglesia y veo la aprobación de Dios en decir, el Señor añadía a ese movimiento de personas a más personas. Yo veo la complacencia del Señor con una iglesia que está en movimiento. ¿Ok? Iglesia, basta de consumir tanto contenido cristiano. ¿Cuántos conmigo aquí? Basta. Porque entre cristiano y cristiano y cristiano, a veces ni cristiano es. ¿Verdad? El movimiento de la iglesia sí tiene canciones, pero también oraciones, y también clamores, y también comunión, y también discipulado. Ese es el movimiento. El consumismo solo tiene ruido. Y el ruido no edifica, el consumismo es entretenimiento. Ahorita con mi bebé, nuestro bebé Elías, le compramos unos chupones. ¿Ok? Buenos. Acá para que le salgan sus dientes bien derechos. ¿No? Para que no digan, no, si le van a chocar los dientes. No. Ya incluyen tratamiento de brackets a los 15. Pagas todo, el chupón, tratamiento de brackets, ¿no? Y entonces, hay momentos donde yo como padre no tengo la leche, ¿verdad? No la tengo, pero tengo el chupón. Y mientras la leche llega, a veces puedo darle un chupón. ¿Para qué? ¿Para que se alimente o para que se entretenga? Para que se entretenga. ¿Ok? El chupón es entretenimiento, no es alimento. Yo lo sé. Ya saben, ¿verdad? ¿Qué estoy diciendo? Entre más entretenido estés con el consumo cristiano, no te estás alimentando, pero para nada. Y por eso no crecemos. Y por eso el diablo nos pasa encima. Y por eso somos clientes de Satanás. ¿Verdad? Porque no estamos siendo discipulados. No somos gente de oración, de ayuno, de comunión, de intercesión, de adoración. No somos gente de una fe en movimiento, sino estamos pasivos en nuestra recámara consumiendo, entreteniéndonos. Entretenimiento no es alimento. No vas a crecer. Ese podcast no puede ser tu pastor. ¿Sí me explico? Iglesia,
el llamado del Señor es más que eso. No somos una productora, somos la iglesia. No producimos contenido cristiano, hacemos discípulos. Caminamos con Jesús, hacemos discípulos, estamos en movimiento. Y en ese movimiento nacen canciones, en ese movimiento nacen mensajes, en ese movimiento por supuesto va a haber hasta libros, ¿verdad? Hasta un álbum puede salir, pero no es un álbum que va a salir del deseo de una comunidad que quiere pegar, ¿verdad? Que quiere oírse, sino va a ser un álbum que va a salir de una comunidad, ojo, en movimiento. ¿Lo ves conmigo? Y esos son los sonidos que el Señor va a reproducir en las naciones. Se está acabando el tiempo, aunque tú vas a ver muy a la par el consumismo cristiano con la fe en movimiento. El movimiento de la iglesia con el consumismo cristiano van a ir a la par, ¿ok? Y va a parecer que ambos van al reino y ambos son buenos, pero en el último tiempo se va a ver los frutos, dice la Biblia. Y en el último tiempo se va a notar quiénes tenían chupón y quiénes tenían leche espiritual. En el último tiempo muchos van a notar que al final ni siquiera estaban en Cristo Jesús. Pero estas dos vertientes de cristianismo van a seguir caminando juntas. Vas a ver a iglesias siendo edificadas en un movimiento de Hechos 2:42 y vas a ver productoras haciendo canciones, haciendo conciertos, haciendo congresos. Vas a ver canales y canales y podcasts y eso va a seguir y seguir y seguir y seguir. Y en medio de eso nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón en decir, ok, aunque puedo a lo mejor escuchar canciones o escuchar un podcast, debo asegurarme de que yo soy un cristiano en movimiento y no un cristiano pasivo consumiendo entretenimiento. Debo asegurarme de eso. ¿Y cómo te aseguras de eso? Yo tengo que comparar mi vida con Hechos 2:42. Estoy perseverando en la comunión unos con otros. Estoy perseverando en la oración con el cuerpo de Cristo. Estoy conectado a un cuerpo. Estoy siendo pastoreado. Estoy siendo discipulado. O solo estoy consumiendo lo que la iglesia hace. Te voy a decir, esto es como un desfile. Tú puedes ir a un desfile bien padre, y desfile de Coca-Cola si quieres. Puedes ir a un desfile, pararte detrás de las vallas con tu celular, selfie, ¿no? Van pasando acá un desfile, increíble, padrísimo. Tú puedes ir a ser un espectador del desfile. O puedes estar en el desfile. Eso es lo que te estoy diciendo. Puedes tomarte selfies del desfile o puedes ser el desfile. E ir en el desfile y bailar en el desfile y cantar en el desfile, en el movimiento. Yo te digo, iglesia, estamos llamados a ser un movimiento. ¿Ok? No te quedes fuera. No te quedes fuera. El movimiento está marcado. El llamado está muy claro de parte de Dios. Jonás, levántate y ve. ¿Qué les parece? Jonás, actívate. Jonás, levántate. Jonás, mira más allá de tu comodidad. Jonás, mira más allá de tu necesidad. Jonás, mira hacia afuera la gran ciudad. Jesús dice, iglesia, vayan por todo el mundo. Miren más allá de sus narices. Vayan por todo el mundo, hagan discípulos en todas las naciones. Iglesia, sal de la comodidad. Iglesia, levántate y ve. Ese es el llamado de Dios. Que seamos un movimiento. Amén. Ahora, voy a ir aterrizando acá. Sí, me parece. Voy a ir aterrizando en decirte. Si ya entendimos que debemos ser un movimiento y que nuestra fe debe ser activa, no consumista o no pasiva, ¿cómo puedo empezar? Y muchas veces ese ve y haz discípulos puede comenzar en casa.
Amén. ¿Verdad que así? Puede comenzar en casa. Comienza en lo que tienes adelante. Hay un levántate y ve. Ese levántate y ve no puede saltarse tu propia casa. Cuando Jesús dijo, vayan por todo el mundo y serán mis testigos en Jerusalén primero, luego ya Judea, ya luego Samaria, que ya Samaria ya son terrenos acá, ¿verdad? Y luego lo último de la tierra. Pero a veces hay cristianos que quieren ir a lo último de la tierra, a Francia, ¿va? Sienten un llamado a ir a Francia, pero no sienten el llamado a estar en casa, siendo luz, siendo ejemplo, siendo una persona de amor. No, serán testigos en Jerusalén, en casa, en su comunidad, en su ciudad. Si tú quieres ser testigo, si tú quieres ponerte en movimiento, gloria a Dios, qué bueno, qué gran ánimo, te felicito. Comienza en casa. No te saltes Jerusalén, no te saltes a tus hijos, no te saltes tu matrimonio. Hay un llamado del Señor en levántate y ve, donde tienes que fijarte en las personas que te rodean. Ahora, chequen esto. Hoy yo te quiero decir, a ti que estás casado, te quiero decir, levántate y ve, levántate y edifica tu matrimonio. Empieza por ahí. Fíjense qué diferente es entender que el matrimonio es un levántate y ve para la gloria de Dios, que tu matrimonio es un instrumento para mostrar a Cristo, para servir a otros, para bendecir a la iglesia, que tu matrimonio puede incluso llegar a ser un ministerio, ¿verdad que sí? ¿Qué diferente es cuando veo mi matrimonio desde el llamado de Dios y no veo el matrimonio como un fin en sí mismo? Porque cuando el matrimonio es un fin en sí mismo, estoy pensando, toda la orientación es a decir cómo el Señor puede hacer que mi viejo sea mejor, ¿verdad? Y que mi vieja pues le eche ganas y seamos felices y ya no sea tan pasguato y cosas así. Empezamos como más a decir de, Señor, ¿nos echas la mano en nuestro matrimonio? A ver, hagamos una cena de matrimonios, ¿no? Y hablemos de tips, ¿verdad? Y está bien, pero cuidado con su mismo cristiano, ¿verdad? Porque el matrimonio no es un fin en sí mismo. Tu matrimonio, de acuerdo a Efesios, está diseñado para testificar, para mostrar la realidad del amor de Cristo y su iglesia. Al final, mi matrimonio debe ser edificado en el ánimo de que pueda ser útil para la gloria de Dios, más que en beneficio para mí. Así que yo no quiero un matrimonio feliz a costa de Nínive hundiéndose. No quiero un matrimonio feliz a costa de la necesidad afuera. Yo quiero un matrimonio feliz para que ese matrimonio estable, procesado, pueda servir para ir a Nínive y acudir al llamado de Dios. ¿Ven la diferencia? Ya no es de, ay, me quiero casar, arroz con leche, me quiero casar con una señorita, ¿verdad? Me quiero casar y ay, ya no es una ilusión barata, vana, de Disney, de princesas. Ya no, ay, el vestido, ya todo eso sale sobrando, la boda y acá, y yo siempre he soñado, y es así de ¡ey! Ese no es el enfoque. Ese no es el enfoque. El enfoque es miren, cuando mi esposa y yo estábamos hablando de la boda, casarnos, te voy a decir, aquí está de testigo en esta tele, ella está ahí adentro. Nuestras pláticas eran de cómo íbamos a servir a Dios. Platicábamos de cómo
creíamos que Dios iba a querer usarnos. Orábamos y pensábamos, es que si estamos juntos y podemos hacer algo juntos, el Espíritu Santo nos va a usar. Y soñábamos con edificar la iglesia. Y entonces, por eso nos esforzamos y nos seguimos esforzando en edificar nuestro matrimonio. Y cuando había afanes de que, pero ¿de qué color va a ser? ¿Flor de cempasúchil? ¿O flor de clavel? ¿O flor de acaque? Y cuando había afanes y cosas así, era así de, había como esto de, ok, sí, qué bonito, pero no. Todo eso no es el centro. Mi matrimonio no es el centro. Jesús es el centro. Levántate y ve es el llamado. ¿Para qué quiero un matrimonio feliz que pueda viajar? ¿Para qué quiero un matrimonio donde pueda presumir de, miren, ya fuimos acá, miren, ya estamos en Hawái ahora, miren, ahora venimos a Nueva York y ahora chequen nada más, allá andamos en un yate, ¿verdad? Y ahora, boom, en un bungee juntos, ¿verdad? Por el amor y boom, lanzándonos, ¿verdad? Y de un paracaídas juntos, formando un corazón y subiendo a redes. Qué increíble matrimonio tenemos y cuántas cosas tenemos y qué vida tan increíble. Y es así de, ese no es el fin. Lo digo porque a lo mejor muchos están pensando justamente en esos planes. Y nos dicen, ¿cómo supo? Luego me dicen, ¿cómo supo, pastor? No, habló con mi mamá, ¿verdad? Me dice, habló con mi mamá. Queremos que nuestros matrimonios sean un instrumento para bendecir a otros. Que pueda convertirse en un ministerio de amor, un ministerio activo, un ministerio que se levanta y va. Pero un matrimonio sin fundamento, sin iglesia, sin vida de oración, de comunidad, es un matrimonio inestable que no va a poder salir al llamado de Dios. Y a lo mejor lo vas a tener todo. Y vas a poder adornar con dinero o posesiones tu infelicidad y tu falta de propósito. Todos lo hacen. Pero tú debes decir, no, Señor, yo quiero que mi matrimonio sirva para glorificar tu nombre. Amén. Así que chequen esto. Esto ya es gratis, ¿ok? ¿A quién le estás echando el ojo, soltero? Porque, es que me gusta su cabello y es así de, pero ya sé que te gusta su cabello, pero ¿en dónde está el interés de ella? ¿En el mundo? ¿Y dónde está tu interés? ¿En el reino? Entonces no van juntos. Si tú te casas con una mujer, escúchenme esto, ya ni modo, ya llegaron, con una mujer materialista y tú tienes un llamado apasionado de seguir a Jesús, van a vivir del chongo todo el tiempo. Tienes que asegurarte de que van al mismo lado, que arden por las mismas pasiones. Si no, está destinado ese matrimonio al fracaso. Eso es lo primero que tienes que vigilar. No de que si a los dos les gusta Batman o Star Wars. Le gusta Star Wars, esa es la señal que yo pedía. Porque ¿con quién voy a echarme el maratón, verdad? Y decimos, no es que sean compatibles en cosas y tengan gustos diferentes y se completen las frases uno del otro. No es eso. Es si van al mismo lado. Porque lo más importante de tu matrimonio no es los lugares a los que van a viajar, las cosas que van a tener. No es lo que van a hacer juntos para ustedes mismos. Lo más importante de tu matrimonio es el llamado que hay detrás de ese matrimonio. ¿Y cuál es el llamado? Levántate y ve. Dame un matrimonio útil para poder usarlo para mi gloria, dice Dios. Ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Esposas, respeten a sus maridos, funcionen como uno solo, y entonces voy a usarlos para mi gloria. Amén. Ya. Porque tu matrimonio debe estar en movimiento. Y te voy a decir otra cosa. Una iglesia fuerte es una iglesia de matrimonios fuertes. Amén.
hay muchos matrimonios, futuros matrimonios aquí. Y yo sé que cuando esos matrimonios se consumen, ¿ok? Sí, se consume el matrimonio, se consuma. Sí, porque no que se consuman unos a otros, ¿verdad? Que se ya. Cuando esos matrimonios, hay jóvenes aquí. No voy a decir, a ver, los solteros levanten la mano, porque luego se levantan así de... No, los hombres luego, no, o sea, de aquí disponible, ¿no? O sea, pero yo veo tanto potencial acá. De jóvenes bien discipulados, bien entrenados, que se la van a fletar en su matrimonio. No va a ser fácil, ojo, no estoy diciendo eso, pero que van a tomar el compromiso de entrar a una vida que puede glorificar a Dios. Amén. Y van a salir de la agenda del mundo que dicen, no te cases, tú solito. ¿Qué es eso? Comodidad. Y yo sé que cuando haya aquí matrimonios nuevos, la iglesia va a ser más fuerte cada vez. Amén. Y ya me paso al último. Debemos empezar en Jerusalén, en casa. Debemos empezar en nuestro hogar. Debemos empezar en nuestros hijos. Y esto me importa mucho porque también hay mucha desorientación en qué es tener un hijo. ¿Ok? El mundo te dice, ten un hijo para que él se realice, te realices en él, ¿verdad? Y haga las cosas que tú nunca tuviste, que tú nunca hiciste, que tú nunca lograste, y tenga la vida que tú nunca tuviste. Y ese es el enfoque. Como de, yo voy a estar satisfecho. Y yo veo muchas pláticas, ¿verdad? De café en la mesa, en familias, en Navidad, así como de que se reúnen, no nos hemos visto en todo el año, la tía, el primo, y empiezan las tías, ¿verdad? No, mi hijo ahorita anda en Estados Unidos, ¿no? Empieza, ¿verdad que sí? No, ahorita se fue a Houston, se está preparando, tiene una maestría en España, y empiezan, en verdad, eso es verdad, no estoy... Y no, ahorita no, le está pegando muchísimo. Abrió acá, hizo esto, y acá, no, y se compró acá, ¿ah? Ya el hijo tiene su carro por fin nuevecito, y ahí está, va la mamá orgullosa, va. Bien, hijo, tengo de qué platicar en Navidad, ahora sí le voy a mostrar, ¿verdad? A la familia. Y vemos a los hijos como una posibilidad de realización. Y yo te voy a decir, qué pobre es que tus hijos lo único que logren en la vida es tener éxito. Qué miserable, qué desperdicio. Yo no quiero que mis hijos tengan éxito en el mundo y brillen en el mundo. Yo quiero que mis hijos, sus vidas cuenten para la gloria de Dios. Y a veces eso va a significar perder este mundo. Y entonces en la Navidad yo no voy a poder contar a lo mejor de cómo mis hijos tienen todo el mundo, pero sí voy a poder contar que lo perdieron todo por causa de él. Y me van a criticar y van a decir, pero es que tus hijos tenían tanto potencial, y mira, el grande es bien inteligente, ¿no? Y el chiquito pues ahí se le ve como que le hace a esto y al arte, va, y hubieran podido, y hubiera sido, y hubiera acá, y es así de, ¿y cómo creen que yo le voy a entregar a mis hijos al mundo para que el mundo los consuma? Yo no voy a enviar a mis hijos a consumir mundo. Yo voy a enviar a mis hijos en el nombre de Jesús para que se levanten y vayan y prediquen el evangelio y sus vidas cuenten para la gloria de Dios. Ese es el enfoque de tener hijos, ¿verdad, iglesia? Ese es el enfoque. Y yo te voy a decir, una iglesia fuerte es una iglesia de hogares fuertes también, de personas que están edificando no un hogar para que sus hijos se realicen, sean exitosos y tengan dinero, sino no están edificando un hogar para que sea cómodo y seguro, sino que están edificando un hogar para que el reino de Dios pueda edificarse ahí y pueda el Señor venir y ver y echar un ojo y decir, Jonás, levántate y ve, estás listo.
Dice la Biblia que nuestros hijos son como flechas en aljaba. Una flecha que puede ser lanzada y que puede tener un propósito eterno. No dejes que tus hijos desperdicien su vida en este mundo. No dejes que tus hijos persigan el aplauso de este mundo, las riquezas de este mundo. Enséñales que todo eso es temporal, que todo eso es pasajero y al final se va a ir, y lo único que va a importar es si obedecieron o no el llamado de Dios. Enséñales que la prioridad es ser parte del movimiento de la iglesia, en vez de tener unas prioridades desconectadas del corazón de Dios. Prioridades egoístas, una agenda desconectada de la voluntad de Dios. Enséñale que todo eso es pérdida de tiempo. No le digas, sí, mi hijito, el Señor te va a ayudar. Ay, lloro por ti. ¿Verdad? Lloro por que el Señor te bendiga o sea, no bendigas sus planes egoístas. No bendigas su persecución por el dinero. Enséñale que todo eso no tiene ningún valor. Lo único que vale es que puedan escuchar el llamado de Dios que dice: levántate y ve. Yo estoy cansado de ver una iglesia en el mundo cristiana, cómoda, pasiva, que pone al hombre en el centro. Estoy cansado del consumismo cristiano. Urge iglesias en movimiento, reales. Y urge iglesias que oren, que ayunen, que coman juntas. Urge iglesias ungidas en el poder del Espíritu, con señales y prodigios. Urge la iglesia real. Amén. Donde Jesús es glorificado, adorado y puesto en el centro, y donde por causa de Él lo perdemos todo. Urge un movimiento así. Donde entendamos que la vida no tiene sentido si no respondemos al levántate y ve de Dios. Abraham, vete de tu tierra, levántate y ve. Moisés, levántate y ve a Egipto. Isaías, levántate y ve y dile a este pueblo. Jeremías, no digas que eres joven, porque a donde yo te envíe tú irás y dirás todo lo que yo te diga. Levántate y ve, iglesia, levántate y ve. Y hay un texto que les voy a mostrar aquí. Si me ayudas poniéndote de pie un momento. Isaías contempló la gloria de Dios, ¿recuerdas? En el templo. Serafines, el humo de la gloria de Dios, truenos, relámpagos. Él está todo asustado. Dice: oh no, mis ojos han visto al Rey, ya me voy a morir. Soy un hombre de labios inmundos, habito en un pueblo de labios inmundos. Y él está ahí en la gloria de Dios, o sea. Y qué poderoso es que en medio de la gloria de Dios, lo único que sale del trono, tú dices: ya está Isaías en un gran momento, en una gran oportunidad de ir al trono de Dios y poder escuchar lo que Él va a decir. Y esto es lo que Él dice: y oí la voz del Señor que decía, fíjense, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Fíjense cómo Dios está buscando personas que se quieran levantar e ir. Fíjense cómo la gloria de Dios en medio de todo está diciendo: ¿a quién enviaré? Yo quiero hacer esa pregunta hoy aquí en Requiem, de parte del Espíritu Santo. El Señor nos está diciendo: ¿quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién está dispuesto a decir: prefiero perder este mundo pero no perderme esta llamada? ¿Quién está dispuesto a decir: yo quiero rendir mi vida a la gloria de Jesús? Yo ya voy a dejar mis planes, mi agenda, para decir: Señor, aquí estoy, envíame a mí. Eso fue lo que respondió Isaías: aquí estoy, envíame a mí. Aquí estoy, heme aquí. Y si ese es tu deseo hoy, yo quiero pedirte que levantes ahí tus manos en una señal de decirle a Dios: Señor, aquí estoy, quiero seguirte, quiero de verdad
hacer tu voluntad. Quiero responder a esa pregunta divina: ¿a quién enviaré? A ese llamado de Jesús. Vayan, levántense por todo el mundo, hagan discípulos, sean la iglesia, pónganse en movimiento. Queremos ser el movimiento de Jesús. Queremos ser el movimiento de Jesús. Queremos ser el movimiento de Jesús. Queremos hacer su voluntad, rendirnos a sus propósitos. No somos consumidores, somos gente en movimiento. No somos consumidores, no somos consumidores. No estamos aquí para entretenernos, estamos aquí para dar la vida por Él. Estamos aquí para rendir todo a sus pies, todo a sus pies. Todo a tus pies, Jesús. Tú estás en el centro, tú eres Dios. Tu llamado es nuestra prioridad, tu deseo es nuestro deseo, tus anhelos son nuestros anhelos. Tú amas a Nínive, tú amas al mundo y estás buscando personas que vayan. Heme aquí, Jesús, heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, heme aquí, heme aquí. Envíame, Señor. Iglesia, lo triste en esta historia es que Jonás al principio no acudió al llamado de Dios y se alejó lo más posible. Lo triste es que en ese momento él dijo no. Y hoy hay muchas personas que Dios ha llamado, pero que tú has huido a tu llamado, que ya sabes que Dios te llamó, pero entraste en otra agenda, vinieron oportunidades, vinieron otros planes y huiste del llamado de Dios y vives desconectado de su propósito. Pero hoy es el día de oportunidad donde el Señor te está diciendo: vuelve a tu primer amor, vuelve a las primeras obras, vuelve a tu llamado, vuelve a tu llamado. Jonás recibió otra oportunidad después de haber sido quebrantado y procesado. Y estoy seguro que tú has sido procesado y quebrantado al alejarte del propósito de Dios. Ya es tiempo de volver a casa. Ya es tiempo de activarte. Ya es tiempo de tomar en serio tu fe. Ya es tiempo de creer que el Señor puede usar tu vida. Ya es tiempo. Iglesia, ya es tiempo. Somos un movimiento. Somos un movimiento. Somos un movimiento. Levanta tus manos un momento y dile: Señor, ponme en movimiento. Ponme en movimiento. Ponme en movimiento. Quiero responder a tu llamado. Quiero responder a tu llamado.